En este tema trabajaremos con el numeral número 6.4, ecuaciones trigonométricas factorizables. Cuando se presentan dos o más funciones en la misma ecuación, reúna todos los términos en un lado e intente separar las funciones mediante factorización o con el uso de identidades apropiadas. Esto puede producir factores que no dan soluciones. Veamos un ejemplo de cómo aplicar el método de factorización. Resuelva la ecuación seno de teta tangente de teta igual a seno de teta. Algebraicamente, uno pensaría que lo ideal sería cancelar o simplificar la función seno de teta de ambos lados de la ecuación. Sin embargo, para las ecuaciones trigonométricas no puedo utilizar este criterio. Para poder factorizar, observemos que necesito restar seno del ángulo a ambos lados de mi ecuación. Después factorizo la función seno y obtengo seno de teta igual a tangente de teta menos 1 igual a 0. Por el teorema del factor 0, puedo decir que el seno de teta es igual a 0 o que la tangente de menos 1 también debe ser igual a 0. Si yo resuelvo para ambas ecuaciones, tengo que seno de teta debe ser igual a 0 y tangente de teta es igual a 1. Decíamos, nuestro primer paso para poder resolver una ecuación trigonométrica es encontrar mi ángulo de referencia. En este caso, consideramos la primera ecuación, seno de teta igual a 0. Observamos que de acuerdo a las tablitas que ya teníamos de los ángulos de referencia y de los ángulos notables para los ángulos de 30, 45 y 60, y para el caso de los ángulos cuadrantales, tenemos que el seno de teta es igual a 0 cuando mi ángulo de referencia es 0, es decir, cuando es un ángulo cuadrantal. Como la función seno es positiva en el primer y segundo cuadrante, tenemos dos soluciones. Para el caso del primer cuadrante, decíamos que el ángulo de referencia coincide con mi ángulo en posición estándar, por lo tanto tengo que teta va a valer 0. Para el segundo caso, cuando mi ángulo de referencia está en el segundo cuadrante, decíamos que para poderlo encontrar, pues necesito restar a pi el ángulo de referencia, por lo tanto tengo que mi ángulo de referencia mi ángulo en posición estándar debe ser pi. Para el segundo caso, la segunda ecuación, tangente de teta igual a 1, volvemos a repetir el proceso. Encuentro primero mi ángulo de referencia. Una vez que ya tengo el ángulo de referencia, entonces encuentro o decido dónde mi función va a ser positiva o negativa, dependiendo de la ecuación que tengo, para de ahí encontrar las soluciones de dicha ecuación. Entonces tengo que la tangente de teta igual a 1 tiene un ángulo de referencia igual a pi cuartos. ¿De dónde encuentro este pi cuartos? Bueno, de la tablita de los ángulos notables. Entonces, si yo veo mi tablita, observo que tangente toma el valor de 1 para el ángulo de pi cuartos. Observemos que hasta este momento no estoy tomando el signo. El signo me sirve para identificar en qué cuadrante va a estar. Entonces digo que la función tangente es positiva en el cuadrante número 1 y en el cuadrante número 3. Por lo tanto, voy a tener las siguientes soluciones. Para el cuadrante 1, pues el ángulo de referencia y el ángulo en posición estándar coinciden y por lo tanto teta debe valer pi cuartos. Para el cuadrante número 3, tengo que mi ángulo en posición estándar debe ser pi más mi ángulo de referencia, por lo tanto tengo que mi ángulo es igual a 5 pi cuartos. Por lo tanto, puedo concluir que las soluciones a mi ecuación serían 0, pi cuartos, pi y 5 pi cuartos. Entonces observemos que si desde un inicio yo hubiera cancelado la función seno en ambos lados de mi ecuación, hubiera yo perdido dos soluciones, la solución de 0 y la solución de pi. Por eso es que para el caso de las ecuaciones trigonométricas no me conviene hacer ese tipo de cancelaciones. Entonces, repitiendo nuevamente el proceso de solución de una ecuación cuadrática, primero encuentro un ángulo de referencia. El ángulo de referencia lo voy a encontrar de acuerdo a los valores que tenía yo de mis tablas.
para los ángulos notables de 30, 45 y 60, o bien en la tabla de los ángulos cuadrantales. Una vez que ya tengo cuál va a ser mi ángulo de referencia, entonces ahora tomo el signo de la ecuación para saber en qué cuadrante va a estar mi función trigonométrica, y una vez que ya tengo el cuadrante, entonces ya puedo aplicar lo que habíamos visto de los ángulos en posición estándar para saber cuáles van a ser mis soluciones. Veamos el siguiente ejemplo. Resolver la ecuación 4 seno cuadrado de x tangente de x menos tangente de x igual a 0. Entonces observemos que en el primer término de mi ecuación tengo tangente, y en el segundo término también tengo tangente de x. Por lo tanto, sugiere que necesito utilizar una factorización para poderla resolver. Entonces, como ya observamos eso, entonces saco factor común la tangente de x. Por lo tanto, obtengo tangente de x por 4 seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Como ya tengo un producto de dos expresiones trigonométricas, por lo tanto, por el teorema del factor 0, tengo que tangente de x es igual a 0, o 4 seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Despejando seno cuadrado de x, entonces obtengo la nueva ecuación seno cuadrado de x igual a 1/4, y a mí lo que me interesa es tener simplemente el seno de x. Entonces despejo seno de x y tengo que seno de x debe ser igual a más menos la raíz de 1/4. Simplificando, eso equivale a tener el seno de x igual a más menos 1/2. Entonces en este caso observemos que tengo tres ecuaciones. Tengo la ecuación tangente de x igual a 0 y la ecuación seno de x igual a 1/2, y el segundo caso es considerar seno de x igual a menos 1/2. Iniciemos primero con la ecuación tangente de x igual a 0. Observemos que x es un ángulo cuadrantal cuyos valores son 0 y pi. Para el caso del seno de x igual a más menos 1/2, consideremos, nos olvidamos tantito del signo y solamente buscamos en nuestras tablas donde el seno de x vale 1/2. Entonces, de acuerdo a la tablita, podemos observar que el ángulo de referencia debe de ser igual a pi sextos. Y entonces, ahora sí, ya encontré el ángulo de referencia, entonces necesito saber en qué cuadrante va a estar mi ángulo. Entonces, si consideramos el primer caso sería seno de x igual a 1/2. Entonces sabemos que la función seno es positiva, aquí es en donde estoy tomando el signo. Va a ser positiva en el primer y segundo cuadrante. Por lo tanto, tenemos dos soluciones. Para el primer cuadrante, pues sabemos que el ángulo de referencia coincide con el ángulo en posición estándar. Para el segundo cuadrante sabemos que mi ángulo en posición estándar debe ser igual a pi menos mi ángulo de referencia. Entonces, eso debe ser igual a 5 pi sextos. Entonces ya tengo las primeras dos soluciones para el caso del seno de x igual a 1/2. Ahora consideremos el caso de seno de x igual a menos 1/2. La función seno es negativa en el tercer y cuarto cuadrante, por lo tanto tenemos las siguientes soluciones. Para el caso del tercer cuadrante decíamos que el ángulo en posición estándar debe ser igual a pi más mi ángulo de referencia, y eso me da 7 pi sextos. Para el caso del cuarto cuadrante decíamos que el ángulo en posición estándar se encuentra restando a 2 pi mi ángulo de referencia, y eso me da 11 pi sextos. Por lo tanto, ya tengo las soluciones de mi ecuación. Las soluciones de esta ecuación serán 0 pi sextos, 5 pi sextos, pi, 7 pi sextos y 11 pi sextos. Nuevamente observen que la técnica es, trato de simplificar mi ecuación original y reducirlas a ecuaciones más sencillas. Una vez que ya tengo mis ecuaciones sencillas, entonces primero encuentro el ángulo de referencia. Este ángulo de referencia lo voy a encontrar buscando en las tablas los valores de los cuales mi función trigonométrica es igual a este valor, sin considerar el signo. El signo lo utilizo para saber entonces en qué cuadrante va a estar el ángulo en posición estándar. Una vez que ya tengo mi ángulo en posición estándar, entonces ahora sí ya puedo decir cuáles van a ser mis posibles soluciones.
Veamos otro ejemplo para este tipo de ecuaciones. Resuelva la ecuación 2 seno cuadrado de t menos coseno de t menos 1 igual a 0. Obsérvese que esta no es una ecuación en donde pueda yo factorizar directamente. Entonces, para este tipo de ecuaciones lo que hay que hacer es primero una manipulación de una identidad trigonométrica. Entonces, observemos que aquí tengo parte de una ecuación, de una identidad pitagórica. Por lo tanto, si yo aplico mi identidad pitagórica seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1 y hago la sustitución, entonces obtengo esta nueva ecuación. Si yo simplifico, quito paréntesis, entonces tendría mi ecuación, sería 2 por 1 me da este 2 y 2 por menos coseno cuadrado sería menos 2 coseno cuadrado de t. Ahora simplifico y entonces obtengo la nueva ecuación menos 2 coseno cuadrado de t menos coseno de t más 1 igual a 0. Obsérvese que, bueno, hasta aquí ya tenemos una ecuación cuadrática. Por lo tanto, se sugiere que pues necesito resolver esta ecuación cuadrática o en su defecto utilizar el método de factorización. Para utilizar el método de factorización, pues necesito tener que el primer término o la expresión al cuadrado debe ser positivo para que pueda yo factorizar de una manera sencilla. Si yo factorizo, obtengo las expresiones 2 coseno de t menos 1 por coseno de t más 1 igual a 0. Por el teorema del factor 0, tengo que cada factor debe ser igual a 0, es decir, 2 coseno de t menos 1 igual a 0 y coseno de t más 1 igual a 0. Resolviendo las ecuaciones para coseno de t, para el primer caso tengo coseno de t igual a 1 medio y coseno de t igual a menos 1. Entonces estas serían mis nuevas dos ecuaciones a resolver para poderles encontrar la solución. Si consideramos coseno de t igual a 1 medio, entonces primero encuentro mi ángulo de referencia, busco en mi tablita donde el coseno de t es igual a 1 medio sin considerar el signo, nada más donde el valor toma 1 medio y encuentro que ese ángulo debe ser pi tercios, entonces ese debe ser mi ángulo de referencia. Ya tengo el ángulo de referencia, entonces ahora tomo el signo, en este caso el signo es positivo, para saber en qué cuadrante van a estar mis ángulos en posición estándar. Como la función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante, entonces tenemos dos soluciones. Para el caso del primer cuadrante tengo que mi ángulo en posición estándar debe ser pi tercios y el ángulo en posición estándar para el cuarto cuadrante pues se calcula haciendo la resta de 2pi menos mi ángulo de referencia y esto me da 5 pi tercios. Para el caso de la otra ecuación, el coseno de t igual a menos 1, nuevamente busco en mis tablas de valores y tengo que el coseno de t es igual a 1 para el ángulo cuadrantal de t igual a pi. En este caso, directamente buscando en la tabla tengo que coseno de t es igual a menos 1 para este ángulo. Por lo tanto puedo decir que las soluciones de mis ecuaciones son pi tercios y 5 pi tercios y además pi. Hagamos un último ejemplo. Nuevamente, para observar, me pide hallar la ecuación de tangente cuadrada de x igual a secante de x más 1. Observamos que de esta ecuación no puedo, bueno, si yo igualo a 0 no puedo hacer una factorización directa. Por lo tanto, lo que necesito hacer es primero una manipulación a esta ecuación utilizando alguna identidad. Si yo le sumo a mi ecuación menos secante de x menos 1, es decir, si yo esta ecuación la igualo a 0, o dicho de otra manera, esto está sumando, lo paso restando, entonces obtengo la nueva ecuación tangente cuadrada de x menos secante de x menos 1 igual a 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues utilizo mi identidad pitagórica tangente cuadrada de x más 1 igual a secante cuadrada de x y hago mi cambio o mi sustitución. La tangente cuadrada de x la cambio por secante cuadrada de x menos 1 y entonces si yo simplifico obtengo secante cuadrada de x menos secante de x menos 2 igual a 0. Y entonces aquí ya tengo una ecuación cuadrática, por lo tanto puedo utilizar cualquier método para poderla resolver. En este caso, como estamos con el método de factorización, pues utilizo
las factorizaciones y entonces tengo que secante de x más 1 por secante de x menos 2 debe ser igual a 0 y nuevamente utilizo el teorema del factor 0 para igualar cada expresión en 0 y entonces resuelvo mis ecuaciones. Obtengo la ecuación secante de x igual a menos 1 y secante de x igual a 2. Entonces, si yo utilizo las tablas directamente puedo encontrar valores para esto. Lo recomendable es siempre tratar de convertir esto en términos de senos y cosenos. En este caso yo sé que la secante es la función recíproca al coseno. Por lo tanto, si utilizo la identidad recíproca, obtengo que 1 sobre coseno de x es igual a menos 1 y 1 sobre coseno de x es igual a 2. Si yo despejo coseno de x en ambos lados, tengo que coseno de x debe ser igual a menos 1 y coseno de x es igual a 1/2. Entonces mi ecuación inicial ya se convirtió, o ya pude simplificarlo a estas dos ecuaciones básicas. Entonces encuentro primero los ángulos de referencia y una vez que tengo el ángulo de referencia, entonces ya encuentro en qué cuadrante va a estar mi ángulo en posición estándar para poder dar cuáles serían las soluciones para cada una de las ecuaciones. Si considero entonces primero coseno de x igual a menos 1, observamos que x es un ángulo cuadrantal cuyo valor es pi. Para el siguiente caso, para el caso del coseno de x igual a 1/2, entonces busco en mi tabla y me doy cuenta que un ángulo de referencia para x es pi tercios. Entonces ahora considero el signo, el signo es positivo, por lo tanto puedo decir que el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante. Por lo tanto tenemos dos soluciones, x igual a pi tercios y x igual a 5 pi tercios. Por lo tanto, mis soluciones a esta ecuación serían pi tercios, 5 pi tercios y pi.